Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. Donde lo dejamos el capítulo anterior, vemos a Nayun que le preguntaba a unas compañeras si no habían visto a Jung. Estando está en el tejado contándonos que a pesar que se había esforzado, terminó eliminada en la primera ronda, pensando que sería mejor si renunciara. Volviendo a la escena anterior, Daji le pregunta que si a ella le gusta el prota, asintiendo Jung. Daji se disculpa porque todavía no es tan buena con el coreano, ya que por un momento pensó que se refería a un gusto como el de un par de novios. Respondiéndole Jung que eso fue lo que preguntó. Daji un poco confundida y con una carcajada le responde que si está hablando en serio, preguntándole si están hablando de ese prota. Jung le pregunta que si entonces no le gusta, ya que ambos parecían llevarse bien. Daji le responde que es cierto, pero su relación no es como piensa, solo es que el prota la está ayudando a integrarse a la vida escolar, ya que también quería tener una vida escolar normal. Daji le comenta que no existe ni una pizca de amor como piensa, eso solo sucedería el día que el sol salga por el este, pensando Jung que si no se supone que el sol salía por ese lado. Daji le confiesa de mujer a mujer, que desde el incidente en el tejado su relación ha mejorado bastante. Jung más aliviada le responde que comprende, y lo sentía por haber confundido las cosas, respondiendo Daji que no se preocupe, ya que la hizo reír como nunca. Daji le pregunta a Jung, que a qué venía esa pregunta de repente, que si acaso le gustaba a ese tonto, diciendo que no se lo tome en serio ya que estaba bromeando con ella, contestando Jung que sí. Daji sorprendida le pregunta que si acaso estaba hablando en serio. Jung le dice que cree que le gusta el prota. Daji exaltada le pregunta que cómo le puede gustar ese tipo, que con su belleza puede poner a cualquier chico guapo ante sus pies. Contestando Jung que la valoración que tiene sobre el prota es muy baja. Jung le responde que en realidad ella no cree que sea así. Daji sorprendida y emocionada le comenta que no se preocupe ya que ella le daría todo su apoyo. Ya en otro día vemos al prota y a su amigo preguntándose de qué era el cartel que estaba pegado en la puerta del club. El amigo del prota comenta que si finalmente han invadido su nido de juegos. El prota se pregunta que si acaso el comité había sido capaz de quitarles el aula. Ya dentro del aula Daji comenta que ese es su brillante plan llamado Operación Cupido, que se trata de hacer que Jung y el tonto del prota empiecen a salir, explicando que hoy será su primer movimiento. Jung comenta que está bien, pero que la ve más emocionada que ella. Daji le responde que es la primera vez que puede hacer el papel de casamentera para su amiga, además era una de las cosas que estaban en su lista, pero le dice que no crea que lo hace solo por diversión, ya que juntar a dos personas nunca debe tomársela a la ligera. Daji nos comenta que a decir verdad nunca ha salido con un chico ni nada por el estilo, es por eso que invitó a la experta en citas, dándole la bienvenida a Nayun. Jung le preguntan a Nayu que qué hace aquí, suponiendo que ya se habían conocido en el club de teatro. Nayu comenta que finalmente su querida frustrada en el amor Jung, logró conseguir a otra persona para hablar de su vida amorosa, contestando Jung que si así es como siempre ha pensando así de ella. Nayu más seria le comenta que a partir de hoy todo su sufrimiento ha terminado, ya que a partir de hoy están juntas en eso, dando el inicio a su primer capítulo titulado El amor es agotador. Jung le pregunta a Daji que si estás segura de que esto no lo están haciendo porque quiere divertirse. Daji sin prestarle atención comenta que ahora entiende el dicho que dice, que en el amor y la guerra todo se vale, que si conoces bien a tu rival y a ti misma, entonces tienes la victoria asegurada. Nayu comenta que por eso tenía que hacerle unas preguntas, preguntándole que por qué le gusta el prota. Jung apenada empieza a describir al prota diciendo, que en primer lugar por su amabilidad, que es un chico bastante considerado, y a decir verdad un poco gracioso. Daji interrumpiéndola le dice que cree que sus oídos no la están escuchando bien, preguntando si acaso en la escuela hay otro que se llama Kanglin, ya que no pueden estar hablando del prota. Jung le responde que están hablando del prota, además su nombre es muy inusual y tampoco hay nadie más con una personalidad desanimada y ojos fríos. Además nos cuenta que la mirada del prota es inconfundible, ya que cada vez que la mira siente que va a absolver su alma. Dejando a Daji y Nayun desconcertadas, Jung comenta que se podría decir que está un poco obsesionada con su apariencia, contestándole Nayun que parece que ha perdido la cabeza. Nayun tomando asiento le comenta que aunque sus consejos de amor son siempre muy acertados, probablemente no sean útiles para ellos, ya que parece que el prota y ella han pasado la línea de ser amigos, ya que son bastante cercanos y ni siquiera parece una relación de un chico y una chica. Nayun le comenta que si no cree que a ella y al prota solo le hace falta un pequeño empujón. Daji comenta que si tuviera la oportunidad, pero tampoco había que tomárselo como un juego, que les parecía si preparaban algo especial.
Nayun le comenta que no suena como una mala idea pero que tienen que pensar en algo bueno. Mientras Jung sacaba algo de su mochila, Nayun le pregunta si aún tenía eso, sacando Jung unos dulces que estaba pensando dárselo el día de San Valentín. Daji le pregunta que si eso no fue el 14 de febrero ya que están en abril, preguntándole que si acaso estaba tratando de confesarse desde hace 2 meses. Las chicas comentan que necesitan tomar medidas más drásticas. Nayun comenta que no tienen más remedio que juntarlos a la fuerza, susurrando que no pararían hasta que tengan eso, interrumpiendo Jung que están llevando las cosas demasiado lejos. Nayun le responde que está aspirando a muy poco, y que se olvide de esos dulces podridos. Daji comenta que de todos modos 2 meses es demasiado tiempo para que sigan frescos. Jung les comenta que ya se ha decidido, que hoy es el día en el que le entregará a los dulces. Mientras Daji y Jung seguían discutiendo los detalles, Nayun nos comenta que si será buena idea que ella apoye en esto, ya que ni siquiera parece estar consciente de sus sentimientos. Pero bueno, si incluso las cosas salen mal siempre estará del lado de Jung. Ya en otro panel vemos a nuestros protagonistas en el tejado, contándonos Jung que después de todo es demasiada presión. Mientras pensaba que no se creía capaz de hacerlo, le pregunta al prota que solo quería saber cómo había quedado su horario, ya que haber planeado las actividades del club no debió de ser fácil. El prota responde que sobre eso el comité los había perdonado, ya que Daji se había unido, pero aún tienen que reclutar a una persona antes de que pase un mes. Mientras el prota seguía contándoles sobre la situación del club, Jung piensa que aunque Daji no tenga interés por el prota, cabe la posibilidad de que el prota se enamore de ella. El prota le pregunta que cómo hizo para subir al tejado ya que con el escándalo de hace poco debería estar clausurado. Jung le responde que esa cerradura es un poco antigua por lo cual si la forzas lo suficiente se abre sola. Pero ya cambiando de tema, le dirá la razón por la que lo trajo allí, diciéndole que desde el día que lo conoció. Pero es interrumpida por alguien que pregunta que por qué la puerta del tejado está abierta, preguntando si había alguien allí. El prota decía que al parecer era una maestra, y Jung le pregunta si había cerrado bien la puerta. Mientras ellos pensaban qué hacer, de pronto llega la maestra que en voz alta dice que el tejado está clausurado, pero se percata de que no había nadie, mientras el prota y Jung se escondían detrás de la puerta. Ya la maestra retirándose, el prota se aparta de Jung y se disculpa ya que actuó rápido. Jung en sus adentros nos cuenta que aunque ya no tenga los dulces, quiere transmitirle lo que siente, llamando al prota, diciéndole que lo mandó a llamar, porque quiere confesarle algo. Cuando Jung estaba a punto de confesarse, es interrumpida por la maestra que haciendo su entrada épica les dice que encontró a la parejita. Mientras ambos eran regañados, el prota pensaba que le iba a confesar Jung, que si acaso el ambiente no estaba para una confesión. Interrumpiéndole la maestra diciéndoles que si son conscientes de lo que hicieron. Después del regaño la maestra llama a Jung a su oficina para el asesoramiento de su carrera. Ya en otro panel Daji se pregunta cómo le estará yendo a Jung. Nayun le responde que fue un gran detalle de su parte, considerado que ella es bastante tímida, pero son interrumpidas por una voz, que era de la maestra regañando a Jung. Y aquí tenemos un panel que es un poco complicado de resumir, ya que al principio hablan de un tema y después vienen estas chismosas a interrumpirlo, y después hablan de otro, pero para resumírselo en una simple oración la maestra está regañando a Jung por estar más tiempo escribiendo novelas que en sus estudios. Y ya, si quieres leerlo, este panel se encuentra en el capítulo 12, dicho esto continuemos con el resumen. Ya Jung fuera de la oficina es sorprendida por sus compañeras que le preguntan si se encuentra bien, ya que cuando pasaban por ahí escucharon a la maestra gritar. Jung le responde que está bien, ya que es de las personas que no le responden a tratos así, pero que le agradecía por preocuparse. Pero cambiando de tema les cuenta que no pudo entregar los dulces al prota. Mientras las chicas se quedaban observándola, Jung les pregunta de por qué la están mirando, comentándoles que al parecer había tomado mejor lo que le había dicho la maestra, ya que pensaban en una forma de consolarla. Jung les comenta que está bien, ya que como quiera no le estaba prestando mucha atención, que en realidad no le importa lo que digan los demás, porque a pesar de todo hay alguien que la apoya. Contándonos el pasado de Jung, ella era la más pequeña del resto de sus familiares, por lo cual cuando estos hacían una reunión ella se quedaba un poco aislada. Un día su padre, para que no se sintiera sola, le prestó su celular y entre todas esas aplicaciones había encontrado una de Beton. Desde ese día ella había decidido que crearía sus propias novelas. Al principio era muy divertido hacerlo y recibir elogios de las personas que los veía. Desde ese día nació el sueño de ser dibujante de Beton. Pero a sus padres no le habría agradado la idea, tampoco las personas de su alrededor, por lo cual se le hizo más complicado.
Todos los elogios que había recibido al inicio ya no estaban, y ya nadie tomaba en serio su sueño de ser dibujante, por lo cual abrumada por sus comentarios decidió participar en un concurso, para demostrarle lo seria que estaba sobre ser dibujante. Pero se había emocionado demasiado para un resultado tan patético. Mientras Jung miraba su teléfono nos cuenta que debería de renunciar, ya que solo era un pasatiempo, sosteniendo su tablet mientras dice que debería de tirar la USB y olvidarse de todo. Pero cuando está a punto de tirar el USB, se arrepiente ya que aún se estaba aferrando a sus sentimientos. Mientras Jung pensaba que debería hacer es golpeada por el viento dejando caer su tablet. El prota que pasaba por ahí, nota la tablet y desbloqueándola, ve que tiene una novela. Mientras el prota leía de pronto llega Jung alterada, preguntando si no le había caído a nadie encima. El prota que la notó le pregunta si la tablet le pertenecía, respondiéndole Jung que se había caído del tejado, aliviada de que no le haya pasado nada. El prota le pregunta que si de casualidad ella había dibujado esa novela, ya que como siempre se lee todo, está seguro de que es la primera vez que lo ve. Jung le pregunta si vio lo que había dentro, respondiéndole el prota que no debió haber desbloqueado su tablet. Jung responde que no es que no pueda verlo, preguntándole que qué opinaba. El prota le responde que a simple vista se ve bien, respondiéndole Jung si de verdad. Pero el prota le dice que el personaje principal es un poco decepcionante, es como si entrará y tratará de resolver el problema, pero le faltó un poco de desarrollo previo, así sería más fácil sumergiéndose en la trama. Mientras el prota seguía dándole consejos, de repente Jung comienza a llorar. El prota que la notó le dice que solo le había dado su opinión, respondiéndole Jung que está mal, que por eso la habían eliminado del concurso, pero aún así, no abandonaría su sueño de hacer novelas, contándonos que el prota fue la primera persona en darle una crítica constructiva. Nos cuenta que desde ese día, no ha dejado de hacer novelas. Jung que se topó con el prota, le pregunta si no iba al club el día de hoy, el prota le contesta que no, pero que no se preocupe ya que no se había olvidado de enviar la edición de su novela. Jung recordando la pregunta de Nayun, nos cuenta que tal vez le gusta por cosas como esas. Mientras sacaba algo en su mochila le responde que no debía de preocuparse ya que no le dijo nada importante, sacando los dulces de su mochila preguntando al prota si le gustaría comer algunos. Jung le dice que los tome como agradecimiento por ayudarla con sus novelas, agradeciéndole el prota ya que es muy fan de los dulces. Mientras el prota comía, Jung le pregunta si saben bien. El prota le responde que están bastante bueno, preguntándole dónde lo había comprado, respondiéndole Jung que ella los había hecho. El prota le pregunta que si de verdad los había hecho, preguntándole si acaso le gusta preparar dulces. Mientras le comentaba que hoy no se celebra ninguna fecha especial, pero aún así le hizo unos dulces caseros. Pero empieza a recordar todo lo acontecido, como el hecho de citarlo al tejado o regalarle dulces caseros. No dejen claro que es una confesión. Mientras el prota se recomponía, Jung le pregunta que si está bien. Mientras el prota nerviosamente respondía que no le pasaba nada, tropieza consigo mismo y cae encima de ella. Jung sonrojada le pregunta que qué tal estuvo, si estaba rico. El prota apartándose le responde que por supuesto que el chocolate está rico. Mientras el prota nerviosamente seguía describiendo el sabor es interrumpida por Jung que le pregunta que en otras palabras no es algo que haya probado antes, asintiendo el prota. Jung llamando al prota le dice que a partir de ahora le preste más atención. El prota nervioso le pregunta que a qué se refiere, respondiendo Jung que no es nada, cambiando el tema por el asunto de la novela. Ya en otra escena Daji se encontraba celebrando por haber subido de nivel. El prota sorprendido le pregunta que si pudo llegar al platino en tan poco tiempo, comentando el amigo del prota que al parecer Daji es buena jugando. Daji acercándose a Jung le comenta si pueden hacer equipo para subir más categorías, respondiéndole Jung que espera que le vayan bien. El prota comenta que si su personaje no fuera tan malo estaría en un nivel mayor ya que solo se la pasaba perdiendo, preguntándose si seguiría estando en ese nivel para siempre. Daji comenta que acababa de ver que hay un sistema de puntos global, diciendo que por el nivel que tiene se topará con rivales interesantes, preguntándole al amigo del prota si quiere jugar, ya que está en niveles parecidos. El amigo del prota responde que tiene el honor de ser reconocida como rival. Jung le comenta a Daji que es genial ya que si fuera ella no tendría tiempo de jugar por todas sus actividades. Daji le comenta que ha estado viendo gameplays cuando estaba desocupada. El prota nos comenta que si ver esos vídeos es justo o se considera como trampa. Mientras Daji mostraba los vídeos Jung le pregunta si había visto los vídeos de Rocentea.
Daji le pregunta que si es un jugador popular, respondiendo Jung que no diría solo popular, es uno de los mejores jugadores a nivel global. En otro panel nos cuenta que Rocentea es un apodo pero su nombre real es Chasirin, es de su misma edad y logró ganar un campeonato el día de su debut. En verdad es muy pro, tanto así que le dicen la emperatriz. Es una jugadora muy interesante, y es popular tanto aquí como mundialmente. Hasta ha sido contratada para rodar comerciales que no tienen nada que ver con los juegos. Jung comenta que se dice que su último evento fue bastante alborotador. El amigo del prota comenta que fue todo por el mal trabajo de sus sirvientes humanos. También los periodistas fueron patéticamente ruidosos. Daji comenta que es impresionante que tenga la misma edad que ellos, que la próxima vez que juegue en vivo entrará a verla. Jung comenta que cree que desde hace un tiempo ya no ha competido, preguntándole Daji que qué les pasó. Respondiendo Jung que no lo sabe, que supone que su equipo dejó de jugar pero que en realidad no conoce la razón específica, ya que no han dicho nada. Mientras seguían discutiendo sobre el asunto, el prota pensaba que si de verdad ella supo jugar solamente con ver ese tipo de vídeos, pero realmente hablando sobre el asunto de la emperatriz Rocentea. Pero es interrumpido por Jung que le comenta que está pensando ya que se encuentran hablando de su juego favorito. El prota les comenta que es solo que siente que está perdiendo el tiempo, diciendo que se iba a retirar temprano ya que ese miembro nuevo para el club no se iba a conseguir solo. El prota nos comenta que también tiene que prevenir el incidente de la segunda heroína de la novela, ya que según la historia se trata de una gamer pro, pero que se mantenía encubierto. Mientras el prota caminaba nos comenta de que según la trama de la segunda heroína, tiene que ver con el sabotaje de las partidas. La principal parte de su personalidad consiste en los videojuegos, como son muy importantes para ella supone que el sabotaje de las partidas es algo serio. Nos comentan que alguien en su entorno de jugadores estaba involucrado. Luego ella se ponía a perseguir a un broker para afrontarlo. Durante la persecución ella choca con el protagonista y terminan haciendo equipo para encontrar al broker. Nos cuentan que era un arco en el que se conocían mientras resolvían el caso. Pero volviendo al asunto, el lugar en donde inicia todo, la calle en donde está la sala de computadoras por la que la heroína para a menudo. Mientras el protagonista esperaba a que el acto iniciara, nos cuenta de que no hay una probabilidad al 100% de que su encuentro salga bien, ya que después de todo no es el verdadero protagonista. Nos comenta que en el incidente de Daji ya ha experimentado lo que sería la muerte en carne propia. Por eso espera que en comparación al caso anterior se haga más fácil ayudar a la heroína, ya que si hay una manera de hacer las cosas más simples sin duda lo intentará de ese modo. Pero incluso si quiere hacer las cosas más sencillas tendrá que seguir a la diosa, contándonos que esperará hasta que aparezca. Ya llegada la noche el prota nos comenta que por qué la realidad no puede ser como en la novela, diciendo que le duelen las piernas y hace mucho frío. Mientras pensaba que sería mejor si esperaba desde adentro se choca con una persona. Mientras el prota se disculpaba se da la vuelta y reconoce a la persona como la siguiente heroína, pero se pregunta que por qué está llevando ese disfraz, ya que parece alguien sospechoso, pero ahora que lo piensa él está haciendo algo similar. El prota escondiéndose dice que si ya apareció la heroína es cuestión de tiempo que aparezca la otra persona. Mientras la heroína se acercaba a la escena dice, parada de autobús frente a la zona de PC a las 7 de la tarde, le dijo que vendría con un sombrero blanco. Y acercándose a una señora le pregunta que si era el broker, contándonos el prota de cómo no se da cuenta que es solo una abuelita inofensiva. La heroína le dice que dejará de ser amable con ella por lo cual le diga todo lo que sabe, contándonos el prota está claro que esa abuelita no sabe nada. La persona que está al lado le comenta que la última vez fue alguien normal, pero ahora mandaron a una niñita, diciendo que se supone que eso es un negocio serio. La heroína volteándose le pregunta si él es el agente, la otra parte enfadada le comenta que ha desperdiciado mucho dinero ya que el tiempo es oro, y considere una suerte que la seguridad de esta zona es buena, procediendo a escapar del lugar. Mientras la heroína perseguían al broker el prota nos comenta que es el momento de su entrada, pero que no considera que eso funcione bien. La heroína en el suelo le pregunta que por qué se había metido de repente. El prota un poco aturdido se disculpa preguntándole que si está bien, la heroína le pregunta si no era la persona con la que se topó la última vez preguntándole si lo estaba haciendo a propósito. Mientras la heroína se levantaba le comenta el prota que no tenía tiempo para hacer, pero interrumpida por el prota, que recordando la novela piensa lo que el protagonista le dijo en aquella vez. Mientras la protagonista le preguntaba que si tiene que ver algo que ver con ella, el prota le contesta la línea que el protagonista original le dijo, que dice lo siento, pero no puedo dejar que te vayas desde aquí. ¿Por qué estabas haciendo una expresión de angustia?
No estoy seguro de lo que está pasando, pero voy a ayudar. Quiero salvarte. El prota avergonzado se cuestionaba lo que acaba de decir, pero si va de acuerdo con la novela ella debería calmarse, pero es interrumpido por la heroína que con una cara sombría le pregunta que qué tontería dice de repente, dejando al prota desconcertado. El prota confundido, se pregunta por qué había reaccionado así, la heroína le pregunta si acaso se ve como alguien sufriendo, aparte que sabía de ella, si cree saber algo solo con verla, que si acaso es un tipo de acosador o solo un entrometido. El prota aturdido piensa que había pasado mal, ya que así no fueron las cosas con el protagonista original, preguntándose por qué si la situación es la misma el resultado no es igual. Mientras el prota pensaba que había pasado, la heroína se marchaba diciéndole al prota, que si acaso se cree el protagonista de la vida. El prota se da cuenta que el problema no era las palabras sino él entiende que no es tan guapo como el otro protagonista, pero no esperaba que las cosas salieran tan mal. Mientras la heroína se marchaba, el prota aprende una lección, antes de imitar algo ficticio, considera tu apariencia. Jung le pregunta nuevamente que en qué está pensando, respondiéndole el prota que estaba pensando en lo superficial que es este mundo en cuanto a la apariencia. Ya en otra escena el prota nos cuenta que por lo menos logró descubrir el punto de encuentro, suponiendo que tendrá que hacer el resto por su cuenta. Mientras el prota pensaba que iba a hacer ve una tienda de sombreros obteniendo una idea, diciendo que ya que su plan anterior no funcionó tendría que reescribir la historia. El prota nos empieza a contar su plan, ya que el broker llega al punto de encuentro a las 7. Si llega antes que la heroína debería de estar cerca. Mientras el prota buscaba al tipo, de pronto lo ve sentado en una banca. El prota nos dice que ahora tiene que encontrar una forma para que se vaya de ahí. El prota acercándose finge una llamada que dice que si sabía del fraude en las partidas de juego, diciéndole a la otra parte que para la próxima vez no lo mande a hacer encargos tan peligrosos. El tipo dándose cuenta que su cliente era otro chico, abandona el lugar. Luego a la señora de antes la pasa a recoger un taxista, preguntándole si lo había contactado, llegando el prota diciéndole que la señora llevaba mucho equipaje por lo cual decidió pagarle un taxi, agradeciéndole la señora por el gesto. Ya con el escenario listo, el prota simplemente tendría que esperar la llegada de la heroína, llegando esta y preguntándole si él es el broker. Mientras el protagonista se queda mirando su teléfono, la heroína le pregunta que por qué se queda en silencio, contándole que sabía de los correos, que se trataban de los arreglos de partida. El protagonista como todo actor le pregunta que si está hablando con él, dejando la heroína confundida. El prota le pregunta que si no era Sirin, que por poco no la reconoce por las gafas y el cubrebocas. Sirin le pregunta que si de verdad no es el broker. Mientras el prota mostrándole su teléfono, le comenta que es un gran fan suyo. Sirin confundida se disculpa ya que lo había confundido con otra persona. El prota le pregunta sobre lo que dijo antes sobre un broker y arreglos de partidas, comentando ensartado que no le diga que está arreglando partidas, preguntándole si así fue que ganó el campeonato. Sirin tapándole la boca le dice que haga silencio ya que las cosas no son así, comentándole que las cosas se están volviendo complicadas, pero primero quiere aclarar las cosas, diciéndole que lo siga ya que le iba a explicar todo. Ya en otro panel, el prota le pregunta a Sirin que por qué habían ido a un cibercafé, ya que pensaba que irían a un lugar más silencioso. Sirin le responde que no conocía otro lugar para charlar que no sea ese, preguntándole si iba a la secundaria y en qué año está. Respondiéndole el prota que estaba en segundo año. Sirin le comenta al prota que espera que esté cómodo, ya que usualmente trata a todos de usted. Respondiéndole el prota que lo entiende, ya que deben ser las instrucciones de su manager, debido al tema de los medios y los fans que se llegue a encontrar. Sirin le comenta que realmente se nota que es un fan, y que le daría un autógrafo. Luego llega el camarero llamando a Sirin que le había traído su orden. Sirin le comenta al prota que se pasó todo el día ocupada, y se había saltado el almuerzo. Mientras el prota observaba a Sirin, le pregunta que si ocurre algo ya que se quedó observándola, respondiéndole el prota que no es nada de eso, solo que su comida se ve deliciosa. Sirin le pregunta si quería probarlo, pero el prota cambiando de tema le dice que no se preocupe, mejor hablen de lo de antes. Sirin más seria le responde que será clara, ella nunca ha estado envuelta en el arreglo de partidas, más bien está tratando de sacar a la luz un caso sobre eso, preguntándole que si de casualidad ha oído hablar de los rookies. El prota le pregunta que si se refiere a ese equipo de principiantes, ya que supone que no deberían de ser rivales para ella.
Sirin le comenta que se podría decir que su equipo es algo cercano al de ellos, ya que habían tenido algunas interacciones no formales y luego algunos se empezaron a llevar bien con ellos. Y aquí Sirin nos explica que en uno de sus encuentros se percató de unos mensajes que hablaban sobre el arreglo de partidas. Al seguir investigando se da cuenta de que ellos estaban perdiendo a propósito. Enfadada se dirige a confrontarlos para preguntarle quién había planeado tal cosa. Pero al entrar al salón es interrumpida por los elogios del equipo por los consejos que le había dado. Sirin nos cuenta que al final se le hizo imposible preguntarles. El prota le comenta que si hubiera sido él, tampoco hubiera intentado ir más lejos en ese momento. Sirin comenta que lo que vio, no podía dejarlo pasar por alto, así que esa misma noche fue a hablar con el director, pero aparte de que los mensajes habían desaparecido, el director dijo que es imposible que algo como eso sucediera en su agencia. Mientras el prota pensaba que aquel calvo tenía estereotipo de villano, Sirin nos cuenta que intentó resolver el problema por su cuenta, contactando con el intermediario, pero al llegar al sitio se encontró con el prota, pensando que tal vez el intermediario se había dado cuenta. El prota le comenta que no se preocupara ya que todavía había solución, pero que tenía que solucionarlo antes del torneo, aunque todavía le faltaba un mes, incluso si no lo logra antes. Luego de que suceda será más complicado hacerlo público. Mientras el prota nerviosamente decía que mejor lo haga antes del torneo, Sirin le pregunta si de verdad le creía, ya que lo había dicho a sus otros compañeros pero le respondieron que de seguro entendió mal las cosas. Le cuenta que últimamente se ha sentido como si estuviera todo el tiempo en las nubes, así que cuando le creyó sentía como si estuviera soñando, ya que alguien que le acaba de conocer le había creído. El prota preguntándose si debió haber fingido con más sorpresa, le responde que es algo que está diciendo ella. Mientras Sirin seguía confundida, el prota le comenta que ya se lo había dicho antes que es un gran fan de Rocentea y sabe lo importante que son los videojuegos para ella. Respondiéndole Sirin que entiende. Sirin le pregunta que si entonces le puede pedir ayuda, ya que tiene un plan para resolver el asunto. Asintiendo el prota y preguntando cómo la podía ayudar. Sirin le cuenta que está libre este domingo, pidiéndole que ese día salgan juntos. Ya fuera del establecimiento el prota le pregunta qué quiso decir. Respondiéndole Sirin que dentro de poco se celebra el cumpleaños de uno de los miembros de los Rookies, así que necesita ayuda para elegir un regalo. El prota le pregunta si ese día no tiene práctica con su equipo contestando al Sirin que su líder le dijo que si se sentía mal podía faltar ese día. El prota le comenta que aún sigue sorprendido por el tema del regalo, ya que nunca había tenido que elegir un regalo para alguien más. Sirin le comenta que su opinión será mejor que la suya, ya que lo último que le había regalado a un amigo fue una tarjeta del bus y un libro de biografía random que se había encontrado, comentándole el prota que sigue tratando de entender su lógica. Sirin le dice al prota que si no quiere ir ella no insistirá, contestando el prota que no se trata de eso. Ya despidiéndose el prota nos cuenta que gracias a que había ideado otro camino las cosas fueron mejor, pero tiene que estar atento a los posibles cambios de la historia. Pero dejando eso de lado se sigue preguntando qué debería de elegir como regalo. Se da cuenta de algo ya que tendrá una cita con Sirin, mientras seguía pensando que por fin su vida es color de rosa se preguntaba si debería de preparar algo especial, preguntándose qué debería de ponerse, y si el uniforme debería ser suficiente. Mientras seguía en las nubes, unas chicas que pasaban por ahí, comentando una de ellas que su última cita fue de lo peor ya que el chico se había aparecido con su uniforme escolar. Mientras el prota se quedaba viendo dice que hoy es viernes, por lo cual no puede perder el tiempo, llegando a su casa y preguntándole a su madre que dónde había puesto la caja de ropa que ya no se ponía. Ya en otro día vemos a Daji que hablando por teléfono responde que no esperaba que la llamará para ayudarlo a elegir ropa. El prota del otro lado le dice que no tiene a nadie más a quien pedirle ayuda, ya que ella era modelo. Daji le comenta que está bien pero que tenga en cuenta que no está muy familiarizada con la ropa masculina, que qué le parecía si mañana le preguntaba a un amigo. El prota le contesta que lo necesitaba con urgencia para mañana. Daji le pregunta que qué era tan importante que le estaba prestando mucha atención a su atuendo. Contestando el prota que iba a salir con alguien y pensó en ponerse algo decente. Daji respondiéndole que comprende, y dice que le muestre algunas opciones de su guardarropa. El prota le comenta que pensando lo mejor debería de salir a comprar algo, ya que lo que tenía de ninguna manera se veía bien. Daji le da un largo sermón diciéndole que los chicos suelen tener tendencias muy minimalistas, lo cual en cierto modo le da la ventaja para vestirse bien. El prota le responde que más o menos entendió la mitad de lo que dijo y que le mandaría algunas fotos. Ya Daji viendo los conjuntos se queda petrificada por el tremendo flow que se trae el prota,
comentándole que qué rayos será eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres la siguiente parte lo más rápido posible, deja tu like y un comentario. Yo me despido, hasta la próxima.